Hola amigos, estamos en el proyecto Miradas del Cine, una iniciativa del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un artista que podríamos decir multidisciplinario, porque bueno, pues está en el mundo de la música, pero también ha estado en cosas del cine, ahí como en la docencia, y bueno, pues de repente te mueves en diferentes áreas. Luis Mesa, mejor conocido como Chito, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias y gracias por la invitación a Alex y a todos los perros de guerra. Un gustazo estar aquí, gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues el día de hoy viene a platicarnos de una película, hacernos una recomendación. Chito, ¿de qué película nos vas a hablar? Pues es una película que me gusta mucho, que descubrí desde por ahí de la niñez. Me encantó porque en su momento cuando la vi no la entendía mucho y conforme fui creciendo, lo fui entendiendo cada vez más. Se llama Mecánica Nacional, que es como considerada una de las clásicas del cine mexicano ahorita, ¿no? Sí. Bueno, dentro de las 100 por ahí, ¿no? Sí. Cosa que me da mucho gusto, pues, porque, pues sí, yo creo que es una película que deberíamos de ver. No nada más, yo creo que mexicanos, yo creo que todo el mundo, ¿no? Porque sí es como... es una película que retrata muy bien muchas cosas como humano, ¿no? Sí. ¿De qué se trata la película? Bueno, la película trata, básicamente es humor, es comedia. Muchos la han catalogado diferente, muchos hasta inclusive dicen que es de humor negro, o muchos otros dicen que es una película costumbrista. Sí. Pero sí, yo la verdad, yo la clasificaría como humor, ¿no? En general, comedia. A pesar de que también es un drama y también tiene toques de surrealismo, ¿no? Que eso es lo interesante. Sí, esta película me llama mucho la atención por el contexto donde se hizo. Lo que pasa es que también en nuestro país, en ese tiempo en el que se hizo la película, vivíamos en una transformación social muy fuerte. Se filmó, si mal no recuerdo, en el 71, 72 y salió unos meses después. En ese tiempo, pues como recordaremos, por ahí teníamos bastantes problemas sociales, ¿no? Había pasado lo del 68, y de repente también en nuestro cine mexicano habíamos tenido una época muy buena, que es la época del cine de oro, donde había grandes producciones, ¿no? Con grandes cinefotógrafos y grandes guiones, ¿no? Que también retrataban un México muy tradicionalista, ¿no? Yo recuerdo pues en mi niñez con mi familia ver toda esa clase de películas mexicanas muy bonitas, ¿no? En blanco y negro. Por ahí las veíamos en la televisión abierta o en los canales de cable, ¿no? Ese canal muy famoso de cine mexicano, ¿no? Que yo creo que todos deberíamos de verlo por ahí de vez en cuando. Se me hizo muy interesante porque después de que se hizo todo este cine en el que se basaba en el cine de la agricultura, por ejemplo, el campo, retrataban, o también a las clases altas, la burguesía mexicana, ¿no? Y de repente a principios de los 70 se da esta transformación del mismo cine, que precisamente lo dirigió Luis Alcoriza, que fue un cineasta que estuvo muy metido junto con Buñuel, que Buñuel desde décadas atrás venía haciendo cine mexicano muy bueno, cine en general. Y él fue parte de su equipo, él participó como guionista en muchas producciones, ¿no? Entonces ya para 1970 en adelante, lo que fue Luis Alcoriza y Luis Buñuel ya tenían una reputación muy grande dentro del cine mexicano, por lo que ya yo lo veo como una nueva etapa ahí de ellos, porque ya se habían consolidado tanto en los medios, ¿no? Como en las instituciones culturales de México. Entonces ya cambiaron todo su giro y empezaron a hacer películas muy interesantes. Me parece que eso fue de las últimas, si mal no recuerdo. De los 70 fue de las últimas que él dirigió y que escribió, y creo que nada más hizo otras dos en las siguientes 2 décadas. Creo que en los 90 se terminó su producción, ¿no? Y se me hace muy interesante porque ellos mismos rompieron todo su esquema de cómo venían produciendo películas, ¿no? O sea, aparte de que, por ejemplo, Buñuel y Luz Alcoriza venían retratando, por ejemplo, la burguesía mexicana, por ejemplo, las costumbres, ¿no? El machismo y todo este rollo.
y de repente se meten al terreno del humor negro, que por lo mismo fueron muy criticados, ¿no? Fueron muy criticados porque muchas personas de la época, de ese tiempo, pues no veían como con mucho agrado que se mofaran mucho de las costumbres mexicanas, sobre todo porque ellos pertenecían a un grupo de personas que no necesariamente eran mexicanos, sino eran españoles que se nacionalizaron mexicanos porque vinieron a trabajar aquí gracias a que me parece que fueron exiliados, ¿no? Dentro de este equipo que digamos también que trabajaban juntos estaba Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que era el papá de Taibo II. Y me parece que también sale ahí en la película como uno de los personajes ahí de español precisamente, porque y bueno, a partir de ahí que ellos ya empiezan a trabajar, digamos, juntos, se echaban la mano, ¿no? Siempre en el cine mexicano, siempre es como muy, muy común que de repente veíamos un actor o una actriz, de repente ellos ya años después pertenecen ya a la producción, ¿no? Se hacían guionistas o productores, ¿no? O al revés, a veces los directores los podíamos ver por ahí de extras ahí atrás, ¿no? En una escena, ¿no? Entonces eso pasa mucho en esa película, que todos los amigos de ellos apoyaron mucho a la hora de la filmación, ¿no? Está muy interesante, la premisa me gustó mucho porque no es tan común, o sea, el hecho de que uno pensaría que a lo mejor es como una especie de road movie si no tiene el conocimiento, pero empiezas a verla y es increíble cómo desarrollan todo el guión a partir de, inclusive en una sola locación, ¿no? Que es muy increíble, que es, es un mecánico con una familia muy tradicional, una familia tradicional mexicana, en la que tienen a la clásica abuelita, que es Sara García, ¿no? Que también precisamente Sara García rompe también con sus papeles, que siempre sale de mamá abnegada, de abuelita, y aquí echa cotorreo, echa albures, ¿no? Y también tiene un poquito como de demencia senil, ¿no? Entonces sale por ahí Lola Beltrán, que también, por eso digo mucho que pasa esa ruptura, porque venimos acostumbrados a que en el cine mexicano de las décadas anteriores siempre agarraban a un cantante y lo ponían con motivo de que el cantante trajera público, y siempre le ponían una canción, ¿no? Y entonces esa canción también se transformaba en un tipo medio, porque lo pasaban en la radio, en la televisión, y al mismo tiempo promocionaba la película, ¿no? Entonces aquí en esta ocasión utilizan esa fórmula, pero totalmente lo contrario, porque vemos en la escena que le ponen también totalmente necesaria a Lucha Villa cantando muy mal, o sea, muy mal, porque se supone que están en una borrachera, ¿no? Entonces cuando ves tú yo cuando vi esa película de niño me quedé como totalmente por así decir, espantado, porque estábamos acostumbrados siempre a ver a Jorge Negrete, a Pedro Infante cantando muy padre, ¿no? Y aquí se ve totalmente horroroso, ¿no? Algo como surrealista, como decía, ¿no? Como está también considerada por algunos. Exacto, y yo creo que a partir de ahí, cuando los personajes empiezan a desmoronar en esta circunstancia extraña, todo se empieza a volver surrealismo, y eso es lo que más me gustó de la película, porque uno pensaría que conforme van pasando estas situaciones con todos los personajes, porque no nada más se centran en uno solo, en una familia, sino se centran en todos los personajes que accidentalmente se confluyen en esa, porque, bueno, no hemos platicado cómo llegan ahí, ¿no? Se supone que es la familia esta que va a una carrera a las afueras de la salida de Cuernavaca, me parece. Entonces en esta carrera las autoridades pues cierran todas las vías, porque es una vía como nacional en la que todo el mundo debe pasar, pero no prevén que va a haber mucha gente, entonces todo el mundo se queda atrapado en una cierta zona. Entonces la película se centra en cómo en esa circunstancia todas esas familias empiezan a convivir, porque ya no pueden ni avanzar hasta que se acaba la carrera, ¿no? Entonces toda la película sucede casi en una noche, me parece, ¿no? Y en medio del tráfico, entonces todos estos personajes empiezan muy, muy bonitos y se empiezan a desmoronar, a volver locos, ¿no? Que eso me recuerda mucho, por ejemplo, al Ángel Exterminador de Buñuel, ¿no? Que también es algo así como que los personajes empiezan muy, muy bonitos, muy padres, y de repente al final ya los ves todos la otra parte, sí, totalmente desconcertante, ¿no? Cuando lo estás viendo. Y otra cosa que también me gustó es que no se centra nada más en criticar
por así decirlo, una parte de México, no, sino en general a todos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a los adolescentes de ese tiempo, ¿no? Retratados como la chaviza, ¿no? Sí. Decían, somos la chaviza, algo así, dicen Y también, por ejemplo, cómo veíamos a los extranjeros, ¿no? También la parte donde salen estos españoles, que uno de esos personajes, el Taibo, o también como vemos, por ejemplo, los personajes son muy alcohólicos, ¿no? Cómo confluyen. O hay otra pareja que también son muy recatados, que son como, me parece que, como tipo parisinos que están como en un picnic, ¿no? Que ellos en vez de meterse al caos que vive toda la gente, ellos muy tranquilos, los ves ahí conviviendo juntos, pero sin contaminarse de este ruido que generan ellos, ¿no? Y además también me parece la parte donde sí se vuelve totalmente... bueno, no sé si podemos decir spoilers, pero sí, me parece claro, que pues yo creo que deberían de verla, pero hay una parte en donde se muere la abuelita Sara García y entonces aprovechan unos medios de comunicación que están ahí alrededor para hacer un reportaje sobre la muerte y empiezan a construir toda una escena falsa, ¿no? Para poder hacer un reportaje, ¿no? A partir de ahí ya la historia dejas de un poquito de reírte y te empiezas a preocupar porque si dices, wow, o sea, esto es surrealista, pero en algún punto sé que a lo mejor sí puede pasar aquí en México, sí lo puedes vivir, ¿no? Entonces, muy propio de los mexicanos y de la cultura. Sí, por un lado, sí estoy de acuerdo en lo que muchos críticos dicen que puede ser costumbrista, pero también yo pienso que no, porque también ese retrato de ese México también ya no existe, o sea, también hay que tener mucho en cuenta que a lo mejor sí conservamos muchas cuestiones que tenemos como sociedad, ¿no? Pero ahí mismo hay una escena, por ejemplo, donde explican cómo es la corrupción de manera cultural, ¿no? Que el Fábregas, el Manolo Fábregas, el personaje principal, empieza a explicar a todos cómo es la corrupción y dice que es como si fuera un hoyo sin fondo en el que nadie puede salir, ¿no? Entonces sí, yo he visto que a lo largo de los años, he visto como escritores, mismos también cineastas, músicos y todo, citan esa parte del guión de la Coriza, porque sí es como muy fuerte, ¿no? En la que dicen, bueno, es que nosotros los mexicanos, a grandes rasgos, no recuerdo muy bien, pero dice que todos somos parte de la corrupción y que no podemos salir de ella, ¿no? Porque le pone un ejemplo, ¿no? Le dice, tú eres mecánico y a lo mejor le vas a arreglar mal una pieza a él, ¿no? Entonces él que es pastelero, le va a vender un pastel mal a este otro, ¿no? Entonces empieza a decir como si fuera una cadena y nadie la puede detener, ¿no? Entonces esa analogía me pareció así como muy interesante, muy buena, y yo creo que pues, todos deberíamos de verla, ¿no? Para agachar la cabeza un poco. Pues una película muy necesaria de conocer justo en esta etapa del cine nacional, que es muy importante también de ver y reconocer y de observar desde distintas posiciones, que podemos pues a lo mejor entender un poco de la cultura mexicana, un poco de las tradiciones, un poco de las costumbres, pero también podemos entender de los textos audiovisuales, cómo se generaban o cómo se proyectaban en ese momento. Una excelente recomendación, una película que, pues como bien lo dices, todos deberíamos de ver y que, bueno, pues a ti te conecta desde la parte de la infancia que fue donde la conociste y, bueno, pues que vienes y nos recomiendas esta película para que la conozcan aquí en este proyecto de Miradas del Cine. Y, bueno, pues agradecemos muchísimo que nos hayas venido a platicar de esta película, agradecemos muchísimo que estés aquí en el proyecto de Miradas del Cine y te preguntaría si tienes algo más que agregar, algún comercial, no, pues claro, bueno, pues para empezar, consiguen la película. Está medio difícil porque no está en servicios de streaming, entonces a lo mejor se la pueden encontrar ya sea en DVD o en cable, ¿no? Pero sí, si la encuentran, por favor, ahí no se la pierdan, ¿no? Y pues también pues, agradeciendo a Alex y a todo el equipo y también a invitarlos por último a que vengan aquí al Palacio Clavijero. Ahorita estamos participando en una exposición de caja de video. Es un proyecto muy bueno, que es un proyecto audiovisual en el que participamos con otros 2 cineastas y otros 2 músicos, en donde hicimos materiales audiovisuales que puedan estar viendo. Me parece que va a estar hasta el 20 de enero del 2021 para que no se pierdan la visita y si por algún motivo no pueden venir a la ciudad de Morelia,
también van a estar por ahí transmitiendo en vivo, me parece que en YouTube, los domingos. Entonces por ahí estén atentos a las redes sociales de Palacio Clavijero. Pues ahí está la invitación de uno de los participantes en esta exposición que se encuentra en Caja de Video, Intersección de Universos. Y bueno, pues agradecemos muchísimo tu participación y seguramente nos veremos y encontraremos en futuras entrevistas y proyectos. Muchas gracias. No, al contrario, Alex, muchas gracias y gracias a todos. Gracias a todos.